Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de apego y sexualidad. Entonces, bueno, primero recordar que este mes de noviembre es el mes de crear conciencia sobre la adopción. Entonces es muy importante que estemos hablando un poquito de la adopción. Yo este mes voy a estar intentando publicando algunas cositas sobre la adopción y justo el live que vamos a hacer hoy, aunque sí es de sexualidad, pues va muy de la mano con las personas que quieren adoptar o han sido adoptadas, porque vamos a hablar del apego. Hoy, este domingo, 8 de noviembre, es el cumpleaños de mi papá, feliz cumpleaños, pero además hoy es el domingo del huérfano, en el que muchos lugares o muchas iglesias están haciendo alguna actividad para traer conciencia y orar por los huérfanos, ¿sí? Ahí aproximadamente 170 millones de niños en el mundo que son huérfanos. Entonces necesitamos hacer algo por estos niños. Yo creo que, pues, yo coloqué unas imágenes en mi Instagram y bueno, en mis redes para crear un poquito de conciencia sobre la orfandad y sobre la adopción. Entonces es importante si ustedes las pueden compartir. Si no las quieren compartir está bien. Pero una de las imágenes, creo que la última, habla de que por cada pareja heterosexual que adopta, hay 7 de la comunidad LGTBI que quieren adoptar. Entonces mi idea no es crear aquí una polémica ni decir si estoy a favor o en contra de la adopción del mismo sexo. Lo que estoy diciendo es qué estamos haciendo nosotros como iglesia y como cuerpo de Cristo. ¿Sí? Ese creo que es mi punto allí, para que nosotros podamos reflexionar. Yo sé que hay muchas personas que están en contra de esta adopción y hay personas que han salido a marchar por el cambio de la ley y escriben cosas en sus redes sociales, al igual que el aborto. Hay personas que marchan, pelean, ponen en sus redes sociales que están en contra del aborto, pero ahora la pregunta es, ok, si la mujer no aborta y no puede tener este bebé o no lo quiere tener, ¿qué va a pasar con ese bebé? ¿Quién lo va a adoptar? Porque yo le puedo decir, no, no adoptes, está mal. Pero entonces, ya que nace el bebé, entonces, ¿qué le digo? ¿Tienes que quedártelo o déjalo que crezca en un orfanato? Entonces necesitamos hacer más que solo decir, no, eso está mal. Necesitamos actuar. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de eso en otra oportunidad, pero me parece muy importante aclarar. Entonces, bueno, la idea del apego es importante porque afecta mucho la forma como nosotros nos relacionamos con las otras personas. Entonces, tal vez tú eres o conoces a alguien que es muy intenso en una relación, que siempre está ahí, es como un poquito absorbente, o tal vez tú eres o conoces a alguien que es lo contrario, es como independiente, puede tener relación con otras personas, pero realmente no le importa estar con otros, ¿sí? Entonces la idea aquí es que podamos aprender cómo esto nos afecta a nosotros en la conducta sexual, pero también cómo nos afecta aún en otras áreas y cómo afecta a nuestros niños y cómo puede afectar a un niño especialmente si nosotros estamos adoptando. Porque el apego, bueno, el apego es una teoría que creó un hombre que se llama John Bowlby. Entonces él básicamente estudió cómo afecta la relación o el vínculo entre un niño y su cuidador primario. Cuando yo hablo de cuidador primario estoy hablando de mamá, papá, la abuelita, la tía, la mamá, el papá que lo adoptaron, quien sea que fue la primera persona que estuvo ahí cuidando al niño. Entonces, ¿cuándo se forma este apego o este vínculo de apego? En los primeros 2, 3 años del niño. Sí, algunas personas dicen que los primeros 1000 días de un niño, que son los 3 años, son los más importantes para cubrir todas estas necesidades. Por supuesto que cuando nosotros hablamos de trauma, eso ya estamos hablando desde el vientre, en el momento del nacimiento y después de nacer. ¿Sí? Pero entonces con el apego, él estudió
cómo afectaba que el niño tuviera o no a alguien, ¿sí? Si yo tengo un niño recién nacido, que se le da comida, abrigo, atención, pero no tiene contacto físico con otras personas, este niño va a morir, ¿sí? Entonces, al nacer, pues muchos de nosotros fuimos deseados, empezando por ahí, fuimos amados, nos dieron atención, nuestros padres estuvieron ahí presentes, estaban casados, era una familia estable, ¿sí? Pero para muchos de nosotros eso no fue una realidad. Entonces la pregunta es, ¿cómo esto nos afecta a nosotros hoy en día y cómo afecta a nuestros niños? ¿Sí? Entonces, esta necesidad de piensa o intenta recordar cuando tú eras un niño o una niña y tú necesitabas como que te dieran atención, sentirte amado, sentirte especial, sentir que pertenecías, sentirte conectado y primeramente pues con tus padres, ¿sí? Esa necesidad que es colocada por Dios, pues al ser suplida, genera este apego que nos ayuda a crecer, nos da seguridad, nos ayuda a explorar, pero también nos ayuda a regularnos, a calmarnos, a controlarnos. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque yo aprendo cómo controlar mis impulsos a través del apego, pero cuando yo no tengo un buen apego, entonces voy a tener dificultad en cómo controlar estos impulsos. Y ahí es donde entra la pornografía. Cuando el niño no tuvo esta seguridad mientras crecía, cuando no tuvo este apego seguro, estos vínculos fuertes, con mamá y papá o quien sea que estuvo ahí, entonces es un niño que va a ser muy probable que no se sabe regular, no sabe controlar sus impulsos, no sabe qué hacer con sus emociones. Entonces es difícil para esta persona controlar, por ejemplo, su impulso sexual cuando sea grande. ¿Sí? Entonces aquí vamos viendo un poco la relación que se genera. Hay alguien que dice que la adicción sexual es una búsqueda desesperada de amor, afecto, intimidad y aceptación. ¿Sí? Entonces que podamos ver, bueno, detrás de este apego y detrás de la adicción, pues está esta búsqueda desesperada. ¿Sí? Muchas veces cuando hablamos de, hola Jorge, muchas veces cuando hablamos de una persona que está en una adicción, siempre se habla que hay un profundo sentimiento de insatisfacción. Entonces aquí entra otra parte muy importante que pues no se trata del life de hoy, pero es el aprender a saber que lo que más activa nuestro cerebro y le ayuda a desarrollarse y a crecer en la neurociencia es la relación con otra persona, la relación con otros. No es ni la meditación, ni una droga, ni una religión, sino una relación. ¿Sí? Entonces yo creo que nosotros que creemos pues primeramente en una relación con Dios, pero tenemos que entender que Dios nos colocó en relaciones desde que nacemos. ¿Sí? Eh, tenemos que ver la importancia que es esa relación para nosotros, para nuestra decisión y cómo nos afecta. No queremos excusarnos, pero aquí sí hay algo que afecta. Y el otro día estaba escuchando un podcast sobre niños adoptados en la adolescencia y una de las cosas que ellos hablaban es el hecho de aprender a ser competentes a la hora de hacer ministerio con personas que han vivido trauma. Y es que lo importante de entender muchas de estas cosas, que no quiero justificar las conductas, pero sí me dan un entendimiento diferente. Y tal vez más adelante, en otras oportunidades, yo puedo hablar un poquito más profundo de eso, al menos que alguien tenga alguna pregunta. Un saludo aquí a Estela y a Bella. Bueno, hay alguien que se llama Boris Cyrulnik, que él es francés y él es pues judío o era un niño judío cuando estaba la guerra y todos estos campos de concentración. Entonces él logró escapar siendo muy niño, pero ambos padres murieron. Entonces él de ahí pues él es psicólogo, psiquiatra y él ha hecho muchos escritos y él fue como el que hizo popular este término de la resiliencia. Y una de las cosas que él habla para lograr la resiliencia son el afecto y otro es la narrativa. Con el afecto es porque
volvemos a lo mismo. Él dice que si no tenemos relaciones significativas, es muy difícil que logramos ser resilientes. ¿Y esto por qué es tan importante, Julio? Y es que yo siento que la mayoría de las personas con las que yo hablo, he trabajado, son personas muy solitarias, aunque no se den cuenta. Entonces yo les hago un ejercicio muy sencillo, pero que muchas veces les he preguntado a ustedes por acá, y es, ¿con cuántas personas tú cuentas? ¿Con cuántas personas tú puedes decir, yo le puedo contar todo? Yo cuento con esa persona me conoce, yo le puedo contar hasta mi peor pecado, y esa persona también cuenta conmigo. Entonces muchas veces no existe esa persona o solo hay una o dos o tres personas con las que esta persona cuenta. Entonces es una persona solitaria. Entonces necesitamos más relaciones. Y yo creo que el aprender sobre apego nos va a ayudar a entender un poquito también, porque a veces somos tan solitarios y que finalmente, aunque seamos solitarios, seguimos y nos sintamos cómodos con eso, seguimos teniendo la necesidad de estar con otros. Y la otra, que es la narrativa, es la necesidad de contar nuestra historia. Contar tu historia, aunque sea una historia triste, difícil, um, trae sanidad. Por supuesto tienes que saber a quién se la cuentas. Este hombre Boris habla de cuando hicieron como un experimento con niños, le mostraron imágenes muy fuertes a dos grupos de niños. A un grupo solo mostraron las imágenes y no les explicaron nada. A otro grupo les mostraron las imágenes y les explicaron de qué se trataba. Un mes después, a los niños a los cuales no les habían explicado nada y no se les dio la oportunidad de hablar, recordaban claramente estas imágenes. En cambio, a los que sí se les explicó y se les dio la oportunidad de hablar, casi no recordaban las imágenes. Y aquí lo importante de hablar, cuando yo experimento alguna situación traumática, difícil, dolorosa, y no lo hablo, es más difícil que yo pueda superar, olvidar, procesar y resolver esta situación. Entonces él habla lo importante de hablar y especialmente hablar con alguien de confianza marca una diferencia. ¿Sí? Entonces, nuestro mayor y más profundo deseo y esperanza es que alguien nos busque, que nos ame, que seamos importantes, que quieran conocernos verdaderamente. Sí, eso es una necesidad que todos nosotros tenemos como humanos. ¿Sí? Cuando Dios nos creó um, a imagen de Él mismo y Él es un Dios trino. ¿Sí? Y vemos que cada una de las personas conoce a las otras dos. ¿Sí? El Padre conoce al Hijo y el Espíritu y viceversa. No es que solo se toleran, no es que solo viven, bueno, el uno al lado del otro, pero no hay ningún vínculo emocional. Entonces Dios quiere eso para nosotros también, que nosotros podamos tener una relación significativa con otros, no con uno solo, sino con varios, ¿sí? Porque si no entramos a la codependencia. Muchas veces entramos a, un saludo a Marvin, muchas veces entramos a estas relaciones donde, uy, sí, yo tengo mi amigo y él es el único que me entiende, con él yo sí hago las cosas, él sí es mi amigo y más nadie. Entonces, eso tampoco es saludable. Necesitamos varias personas. ¿Sí? Entonces, biológicamente también tenemos este impulso, ¿sí? Especialmente cuando hay peligro, cuando hay dolor, buscamos protección y lo vamos a buscar con las personas más cercanas, que pues cuando niños son nuestros padres, ¿sí? Entonces, nuestros padres deberían ser la persona con la cual nosotros tenemos, bueno, ese es el plan de Dios, con la que nosotros tenemos una relación segura, una relación de apego, ¿sí? Entonces, esto forma nuestro cerebro más que cualquier otra cosa. Entonces, esta relación con nuestro cuidador primario va a afectar cuatro cosas. Yo te las voy a leer aquí rapidito. Uno es la capacidad de cómo yo regulo mis emociones, cómo yo me calmo. ¿Sí? Entonces recuerden que a veces buscamos la pornografía para intentar calmarnos, porque como no sabemos calmarnos, buscamos formas como lidiamos con situaciones difíciles que no son saludables, como el consumo de la pornografía. Otra es la capacidad
para ser consciente de mis emociones. Es decir, yo sé lo que estoy sintiendo, lo puedo identificar y lo puedo expresar, ¿sí? Hay personas que no saben qué sienten y no saben cómo expresarlo. Otra es la capacidad para recuperarse de la angustia, el daño o la tragedia. Esa es otra cosa que se desarrolla a través del apego. Y el estilo de relacionarme con los demás a lo largo de la vida. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo necesito de papá y mamá o de mi cuidador primario cuando yo estaba creciendo? O si tú vas a adoptar o tienes un hijo, ¿qué necesita su hijo? Bueno, aquí yo tengo 6 cosas sencillas. Uno es la sincronización emocional. Es decir, mamá y papá saben qué estoy sintiendo yo. ¿Sí? Otro es, tienen la capacidad de respuesta. Es decir, si yo estoy triste, enojado, angustiado, mamá y papá venían para consolarme, para calmarme, ¿sí? Porque la regulación es externa. Ellos son los que me ayudan a mí a calmarme. La tercera es el compromiso, ¿sí? Donde mamá y papá tienen una intención interna y genuina por verdaderamente conocer lo que estaba en mi corazón, ¿sí? O yo como papá conocer lo que está en el corazón de mi hijo. Entonces aquí tal vez la pregunta es, ¿tus papás estaban comprometidos a esto o no? Otra es la capacidad de regular nuestras reacciones, que no necesariamente son malas, sino son las sensaciones de nuestro cuerpo, por ejemplo, en momentos de angustia, ¿sí? Que me ayude a calmarme cuando estaba asustado o ansioso, o si yo estoy decaído como niño, entonces mamá o papá me ayudan a estar de mejor ánimo, alegre, ¿sí? Am, Otra es que tengan la suficiente fuerza para lidiar con las emociones negativas. Es decir, si el niño está triste, si el niño está llorando, si el niño está bravo, el niño sabe que tiene la libertad de expresar estas emociones y no que va a venir como el castigo de mamá y papá o el alejamiento de mamá y papá porque ellos no saben cómo lidiar con mi emoción. Entonces me dicen lo malo que soy, me castigan, me envían a la habitación, se alejan de mí. Entonces ya el niño aprende a reprimir porque no tiene la libertad de expresar. Entonces, tal vez la pregunta aquí es, ¿tú tenías la libertad de expresar tus emociones? ¿Sí? O como muchos de nosotros, pues crecimos donde si yo reaccionaba mal, pues iba a haber una consecuencia. Y la última, que es muy importante, es la voluntad para reparar. O sea, aquí la idea no es mamá y papá son perfectos, sino mamá y papá están ahí, buscan estar sincronizados emocionalmente conmigo, pero si mamá y papá se equivocan, ¿qué va a suceder? Entonces, ¿qué se hace aquí? Mamá y papá buscan reparar, es decir, mamá y papá piden perdón, mamá y papá reconocen que se equivocaron, mamá y papá buscan reparar la relación. Y eso es tan importante porque a medida que nosotros crecemos de niños tenemos muchos conflictos en casa. Y cada conflicto es un tesoro, porque es una oportunidad para reparar la relación. ¿Cuál es el problema? Y aquí yo quiero que tú pienses en cómo tú solucionas los problemas en casa o con otras personas. Y es que a veces, cuando el niño no aprende esto, que es tan valioso, entonces siente que si hay un conflicto, se acaba la relación. Entonces ya el conflicto se vuelve algo negativo en vez de ser algo positivo, que el conflicto es saludable. Toda relación saludable tiene conflictos. El problema es cómo lo solucionamos. Entonces, aprendí yo de mamá y papá que ellos también se equivocaban, que buscaban arreglar la situación, o al contrario, es como, pues si está brava, pues usted se arregla sola porque ese es problema suyo. O buscaban reparar la relación. Aquí me preguntan, ¿cómo trabajar la frustración en una niña adolescente? Bueno, cuando lo sepa yo les aviso. No, mentira. Es muy importante saber que las emociones no son negativas, ¿sí? La frustración no es algo malo. Lo importante es cómo lo puede expresar. Entonces hay que buscar formas saludables de sacarla. Además que recuerden que detrás de la rabia, de la frustración, hay un dolor. Entonces es una forma de comunicar. Algo está pasando. Entonces ahí es donde hablamos de la asertividad, ¿sí?
buscar una forma asertiva, correcta, saludable, en la que pueda expresar. Entonces tal vez puede escribir, tal vez puede pintar, tal vez puede hablar con una tercera persona antes de venir a hablar conmigo, ¿sí? Entonces buscar la forma, pues de acuerdo a la personalidad, por supuesto, porque todos somos diferentes, de cómo pueden expresar la frustración y de qué es lo que la frustra, ¿sí? Entonces, bueno, la idea es esto, que el niño aprende a regularse. O sea, a veces piensa por un momento, yo tengo un niño de 2 años y el niño me dice que, o sea, se quiere subir otra vez al columpio y yo le digo no porque nos tenemos que ir a la casa. Y el niño empieza a llorar. ¿Qué hace ahí el papá? Entonces hay varias opciones. ¿Qué sería lo ideal? Si el niño está llorando o está gritando, entonces muchas veces nosotros como adultos esperamos que el niño se controle solo. Pero lo ideal sería que primero papá o mamá o el adulto que esté ahí esté regulado, es decir, que esté tranquilo, porque a veces mamá y papá empiezan a gritar, ¿sí? A regañar, o incluso a pegar y además le dice al niño que no puede llorar. Entonces, lo ideal es que el adulto se regule, porque cuando el niño está, mientras más pequeño, pues no tiene la capacidad de autorregularse, sino que depende del adulto para poder regularse. Entonces es como un bebé recién nacido. El bebé llora y no va a dejar de llorar a menos que mamá y papá vengan a cambiar el pañal, a darle de comer, a ver si tiene un dolor. ¿Sí? Pero a veces nosotros esperamos de niños muy pequeños que tengan la capacidad de regularse cuando nosotros mismos no nos regulamos. Entonces esto es súper importante porque el niño no tiene la capacidad de regular. Entonces algunos papás dicen, es que él manipula, entonces él llora y grita y hace de todo porque está manipulándome. Entonces, no, un niño de meses no anda manipulando. Y el llorar, llorar, llorar y no recibir atención trae daños a nivel cerebral y a nivel de apego. Entonces, volvemos al apego. Lo importante aquí en el apego es conexión y consistencia. Tienen que haber estos dos ingredientes. Entonces, el primer tipo de apego, vamos a ver 3 o 4. El primero es el apego seguro, que es donde hay suficiente conexión y suficiente consistencia. Es decir, mamá y papá son consistentes, siempre están, o el cuidador siempre está, yo puedo confiar en él, yo sé que si yo tengo hambre me da de comida, si necesito ayuda me atiende, si estoy enfermo me alivia, si tengo frío me da calor, lo que sea, ¿sí? Están ahí, reparan el conflicto, tú puedes depender de ellos, es seguro y esa seguridad te capacita para explorar, para crecer, para desarrollarte. Es lo que se llama una dependencia emocional saludable, ¿sí? Donde yo dependo emocionalmente de ti y cuando yo sé que mi relación contigo es segura, entonces yo puedo salir y ser más independiente basado en esa seguridad. Y eso se puede dar mucho en las parejas también. Mientras más segura esté la pareja, más ellos pueden explorar y crecer individualmente. Hay otro tipo de apego que se llama, bueno, el primero, el seguro, es el ideal para todos nosotros. El segundo es el ambivalente. Entonces aquí es donde hay mucha conexión, pero poca consistencia. Es decir, yo tengo mi conexión con mamá y papá, pero mamá y papá no son consistentes, tal vez no son congruentes. A veces me ponen atención, a veces no me ponen atención, porque ni ellos mismos saben cómo lidiar con sus propios problemas emocionales. Entonces el niño aprende a que tiene que ver cómo leer a mamá o cómo leer a papá, a ver cómo está hoy, a ver si hoy está bien o está mal. Entonces ya el niño toma una responsabilidad que incluso a veces ayuda a sus padres a regularse cuando la responsabilidad es de mamá y papá. Entonces este es el tipo de persona que se puede volver un poco intensa en una relación. Es una persona que siempre está ahí como que quiere estar encima tuyo, como que es un poco posesiva y controladora. ¿Conoces una de esas? Entonces, esta persona también lucha mucho con el conflicto porque siempre está como ansioso preguntándose, ¿está feliz conmigo? ¿No está feliz conmigo? ¿Tiene un conflicto conmigo? ¿No tiene un conflicto conmigo? Entonces, anda buscando saber si hay o no hay un problema y si lo hay o parece haberlo, es muy importante que se solucione rápidamente. ¿Sí? O sea, como que no soporta y no tolera
el saber que hay un conflicto, lo ve como algo negativo, porque fue lo que aprendió a través de este apego. Entonces, ¿qué pasa con esta persona en la pornografía, por ejemplo? Pues la pornografía le ofrece esta ilusión, ¿sí?, de que vive en algo consistente, porque es algo que la persona sí puede controlar. Yo no puedo controlar la reacción de mamá y papá mientras crecía y aún en mi adolescencia y juventud, pero la pornografía es algo que sí puedo controlar. Entonces, cuando esta persona es adulta, se le dificulta regular su ansiedad, experimenta emociones intensas, se desespera intentando aliviar esta ansiedad, cree que si no hace algo dramático para expresar su dolor, nadie hará nada. Esta persona tiene mucho temor a ser rechazado o abandonado, ¿sí? Porque se le dificulta confiar. Está constantemente buscando cercanía. Es como que todo lo que hace está diciendo, muéstrame que me amas, muéstrame que puedo confiar en ti, muéstrame que siempre vas a estar ahí para mí. Entonces puede ser muy absorbente. Está siempre alerta por si hay un conflicto en la relación. Eso es parte de la ansiedad, ¿cierto? Es un temor a algo que no está sucediendo, algo que tal vez puede suceder, algo que no es real, ¿sí? Y siente que no merece ser amado en la forma que desea. Sufre mucho porque se autocritica, es inseguro y siente que hay algo mal en él o ella misma, ¿sí? Y depende mucho de otros para validar su valor propio y constantemente busca la aprobación de los demás. Y normalmente en una relación, esta persona es la que está buscando al otro, ¿sí? Está ahí como rogando, por favor, ámame y no me dejes. El otro tipo de apego, este ya sería el tercero, es el evitativo. Entonces aquí hay mucha consistencia, pero poca conexión. O sea, aquí el niño sabe que puede contar con mamá y papá. Mamá y papá siempre están, hay comida en la casa, hay estabilidad económica, ¿sí? Pero no hay conexión. No conocen al niño, el niño siente que no están llegando a su relación, no hay una sincronización emocional, mamá y papá están haciendo sus propias vidas, tal vez están ocupados, entonces el niño aprende a autoprotegerse. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque este es el tipo de niño que no llora. Este es el tipo de niño que uno dice, tan lindo, mire, la mamá se va y él no llora, él no pone problema, él se va con cualquiera, o sea, si yo lo dejo con la vecina, con la tía, con la prima, con la abuelita, él va muy juicioso. Entonces, para nuestra cultura y nuestra sociedad, estos son como niños ideales, pero realmente son niños que pueden ser que entendieron, pues yo no tengo conexión con mamá y papá ni con nadie, entonces yo aprendo a protegerme yo solito. Entonces es una persona que le cuesta depender de otros y se desconecta de sus deseos y emociones. Entonces aquí la pornografía le ofrece una conexión que no necesita compromiso, que no necesita acercamiento, ¿sí? Que le ofrece el hecho de que supuestamente sigue siendo libre. Entonces, cuando esta persona es adulta, se siente más cómoda con la distancia y la separación. Esta persona sí disfruta de estar en relación con otros, pero no siente que necesita a otros. O sea, le da igual si está con otros o no, o puede ir y fácilmente no ceder a la presión del grupo y si se tiene que ir se va sin ningún problema. ¿Sí? Se enfoca más en el análisis que en las emociones porque así evita el dolor de querer estar conectado con otros. ¿Sí? Recuerdan hechos de su vida, dónde vivió o dónde estudió, quiénes eran las personas que estaban, quiénes eran sus vecinos, pero tiene pocas memorias de momentos especialmente familiares donde hubo conexión emocional. ¿Sí? Esta persona puede idealizar a sus padres por lo doloroso que puede ser reconocer el daño que le hicieron o lo difícil que fue crecer con ellos. Minimiza las experiencias de apego que lo hirieron y cree que la familia no tiene ningún efecto en su desarrollo e insiste en que el pasado no tiene ninguna influencia en su futuro. ¿Sí? Y el último tipo de apego,
que vamos a ver que creo que es el más dañino, es donde mamá y papá no solo no suplían las necesidades de conexión y consistencia del niño, sino que además eran los causantes de temor o terror en la vida de este niño. Es decir, el niño crece como buscando estar cerca de mamá y papá porque los ama, porque son sus papás, porque son sus figuras de apego con quien tienen vínculo, pero al mismo tiempo estos son los que le hacen daño al niño. ¿Sí? Entonces esto va a ser una persona que se acerca o tú vas a ver que está mucho en relaciones que no son saludables. Si conoces tú a alguien que insiste en buscar relaciones que tú ves que no son saludables y que le hacen daño, entonces puede ser que esta persona viene de tener un apego desorganizado, ¿sí? Donde la figura de apego no solo no suple sus necesidades emocionales, de sincronización emocional, sino que además le hace daño al niño. ¿Sí? Entonces el niño tiene esta confusión, ¿sí? Y que además su cerebro no sabe cómo procesar esta situación, porque es como, yo amo a mamá, entonces me voy a acercar a ella, pero mi mamá me agarró a golpes. Entonces, ¿quién me va a dar consuelo si el consuelo lo busco de mamá, pero mamá es la que me golpea? Mamá es la que tal vez está drogada, está borracha. Entonces es ver, y tal vez mamá no está ni borracha ni drogada, pero si es abusiva físicamente, emocionalmente, entonces con eso tenemos que tener mucho cuidado nosotros, porque finalmente todas nuestras fantasías sexuales, recuerden que yo les he hablado a ustedes de que hay un patrón de excitación, se generan en nuestro entorno familiar y en nuestras primeras experiencias sexuales. Entonces tú vas a ver que hay ciertas cositas, déjame ver si tengo por aquí anotado, cuando tú estás viendo alguna de tus um, fantasías sexuales o lo que tú buscas en pornografía, vas a ver, por ejemplo, que si tuviste experiencias de abandono, entonces es muy probable que luches mucho con la lujuria. ¿Sí? Si en cambio hubo abuso, vas a luchar más con el enojo. Entonces que tú puedas ir haciendo ese clic y esa conexión. Y aquí es muy importante que nosotros pongamos una balanza, por así decirlo, donde tenemos que ser honestos y al mismo tiempo honrar. Yo sé que Dios nos manda a honrar a nuestros padres y muchas veces nosotros no queremos aceptar cosas que pasaron o que vivimos porque sentimos que estamos deshonrando a nuestros padres. Pero bíblicamente Dios maneja las dos cosas, ¿sí? Por eso vemos la historia de Abraham, que es el padre de la fe, pero también vemos todas las embarradas que cometió, ¿sí? O sea, todos los errores que cometió. Entonces Dios lo pone a él claramente allí, sin decir como, ay, no, es que no podemos decir nada malo de Abraham porque es el padre de la fe. Entonces, bueno, y aquí para cerrar es, se puede lograr un apego seguro, ¿sí? Si yo no tuve estas figuras de apego, ¿sí? Si yo, mejor dicho, mis papás fueron terribles o mis papás sí me proveyeron todo, pero no hubo conexión emocional, o sí, yo había conexión, pero a veces había mucha inestabilidad emocional de mis padres que más bien yo tenía que ayudarlos a ellos, entonces ahora yo veo que soy un intenso, que busco relaciones abusivas, que todas estas consecuencias que me refugian en la pornografía o en una conducta sexual no deseada. Entonces sí se puede lograr un apego seguro. Tú, bueno, no sé cómo traducirlo, pero básicamente es como lo puedes ganar o sí, hay que trabajarlo. Entonces, ¿cómo se desarrolla el apego seguro? Con experiencias correctivas, relaciones con otros, ¿sí? Que son consistentes, con personas que se conectan contigo, ¿sí? Que te ayuda a manejar tus impulsos. Entonces aquí es donde entra la súper importancia de la comunidad, ¿sí? Los amigos, la iglesia, tu pareja y por supuesto nuestra relación con Dios. Recuerden que al principio yo decía la importancia de las relaciones. Entonces Dios nos creó para Él, ¿sí? Él responde a nuestra necesidad y nos promete que siempre estará con nosotros, pero Dios tiene un cuerpo y nos colocó en comunidad, ¿sí? Y nos enseña que ser imagen de Él es eso, es
traer su imagen a la tierra y estar conectado con otros, ¿sí? Entonces aquí es donde tú puedes conseguir personas que puedas tener relaciones significativas. No una persona. ¿Sí? Es muy importante que no sea una porque estamos hablando de codependencia, sino varias personas. Tal vez tú conoces un matrimonio, una familia con la cual tú te puedes conectar. Y que esto toma tiempo. Esto no es, yo fui un fin de semana y me quedé en la casa de Julio con su familia y ya tengo apego seguro. No. Esto es a lo largo del tiempo. Relaciones significativas a lo largo del tiempo. Entonces, aquí tengo unas preguntas que nos pueden ayudar a saber si tenemos o no un apego seguro, que nos ayudan a evaluar cómo vamos. Y una es, ¿cuido de mí? Sí, sé cuidar de mí. Sé cuidar de otros. Otra vez, puedo pedir y recibir ayuda. Y puedo dar u ofrecer ayuda. ¿Sí? Entonces, bueno, básicamente eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta. Yo les voy a mostrar aquí una nueva miembro de nuestra familia. Tenemos dos, pero no sé dónde se fue la otra. Ella se llama Dandy. Eh, pues ese es todo el live de hoy. No sé si alguno tiene algo que decir, pero, o sea, yo quiero que ustedes entiendan lo importante que es que nosotros volvamos a nuestras historias, especialmente nuestras historias familiares, cómo crecimos, cómo nos relacionamos con mamá y papá. Y tal vez tú dices, no, es que mi mamá y papá son excelentes, ellos siempre estuvieron ahí, además eran cristianos, íbamos a la iglesia y todo. Y está bien y yo te creo, pero entonces trata de buscar momentos en tu vida en las que tal vez algo sí sucedió. Por ejemplo, bueno, yo siempre uso este ejemplo que es mi papá por su trabajo se tuvo que ir, no sé, un año, unos meses, un mes a trabajar y no estuvo en casa. Entonces eso trae un efecto en nuestra vida porque nos hace sentir abandonados. ¿Sí? Entonces que tú puedas ver algunas de estas cositas y cómo las puedes identificar. También algo muy importante aquí es que normalmente los papás de hijos que tienen los apegos no saludables, ellos mismos sufrieron estos apegos que no eran seguros. ¿Sí? Entonces que ustedes puedan ver también, pues aquí hay un aspecto, un factor generacional. ¿Sí? Entonces, bueno, recuerden compartir en sus redes todo lo que puedan sobre adopción. A mí me gustan mucho los animales. Nosotros tenemos una perrita, una gatica, otra conejita y esta. Pero buscando en las redes sobre adopción solo me aparece adopta un perro, adopta un gato. Y eso me molesta mucho. No porque no quiero que los adopten, sino porque no puede ser que no haya casi información en español sobre la adopción. ¿Sí? Siendo tan importante especialmente nosotros en las comunidades de fe que nos consideramos creyentes, necesitamos hacer algo. Tal vez tú no estás llamado a adoptar, pero tú sí puedes crear conciencia, especialmente este mes, y tú sí puedes apoyar a las personas que han adoptado. Y hay muchas formas de apoyar. Económicamente, entonces tú dices, no es que yo no tengo dinero. Bueno, pero tú puedes ir un día y llevar una comida, ¿sí? Que esos papás ese día que tal vez tienen muchas cosas que trabajar con estos niños, tengan una cosa menos para hacer. O decir, yo le invito a llevarlo al parque un día. ¿Sí? Pero entonces piensa por un momento, porque esto fue algo que nos pasó a nosotros. Nosotros recibimos una niña que no tenía apego seguro. Entonces ella se iba con cualquier persona. Y no solo se iba con cualquier persona, sino le decía a cualquier persona, te amo. Entonces nosotros estamos trabajando mucho en, nosotros somos tu figura de apego, necesitas como confiar en nosotros, no te puedes ir con cualquiera. Pero entonces en la iglesia, eh, pues yo entiendo, ¿sí? No dejaban que los papás fueran a donde estaban los niños, sino porque iba a haber mucho desorden. Pero entonces la niña no estaba obedeciendo una clase, finalmente le dieron a una de las profes a la niña para que entrara al servicio con ella. Entonces en ese tiempo nosotros pudimos haber estado con ella, ¿sí? Porque se refuerza esto de tú puedes ir con cualquiera. También entender que cuando nosotros trabajamos con niños que han sido adoptados o niños de acogida o niños con trauma,
Las disciplinas que normalmente se usan con los demás niños no funcionan con ellos, especialmente si no tienen un apego seguro. No es lo mismo un niño que estuvo 9 meses en la barriga de su mamá, que nace, que ella lo amamantó, que hay un vínculo, un apego, que él confía en ella y su mamá viene y lo regaña y le dice, y no vas a hacer eso y es firme y no sé, y lo manda a la habitación a dormir. A un niño que no tiene ese vínculo, que no tiene esa relación, que es un niño inseguro, que no sabe qué responder, que no sabe cómo actuar, ¿sí? Y entonces, cuando la mamá no hace lo que las otras mamás hacen, entonces muchas veces nosotros juzgamos, señalamos y dañamos procesos, ¿sí? Entonces, que este mes yo quiero hacer cosas más cortas eh, para que podamos aprender todos, ¿sí? Entonces, bueno, buenas noches Yuri, buenas noches Sebastián, ¿sí? Ahí veo a Tomás. Y bueno, los que estén por allí conectados. Hasta luego y bueno, nos vemos el próximo domingo a las 8 p.m. Colombia para que hablemos de sexualidad.